Bueno, eh, daros la bienvenida a este webinar que va a empezar ahora mismo, que ya son las eh, casi las 8. Eh, Vamos a ir añadiendo los asistentes a la reunión. Yo creo que podéis usar el chat y me imagino que ya me estáis oyendo. Este webinar lo estoy grabando, lo pondremos en YouTube por si alguien sale antes de la reunión o luego, como vamos a ir muy rápido porque solo tenemos una hora, estoy probando Google Meet y bueno, es una opción en lugar de webcam o estos de Zoom. Vamos a ver qué hacemos. Espero 2 minutitos más y empezamos el webinar. Voy a compartir pantalla. Vale, ya hemos empezado a compartir la pantalla. En un par de minutos empezamos. Muy bien. Me imagino que me estáis viendo y si hay algún problema, pues el chat yo creo que está funcionando y me podéis decir eh, si hay algún problema pero en principio parece que no. A ver. Vamos a ver si pueden entrar todos sin tener que dar de alta. Y bueno, vamos a ver. Pues nada, vamos a empezar y ya vamos a ir a saco. Vale. Bueno, pues los que no me conocéis, soy Gilberto Salas, médico estomatólogo, ortodoncista digital y también protesista digital. Eh, ha entrado alguien más. A ver.
Vamos a ver si este lo puedo dejar que entren, pero ya va a ser difícil. Vale. Bueno, pues aquí ya empezamos y como tenemos muy poco tiempo, pues los que no hayan podido entrar, pues lo podrán ver en YouTube. Eh, como no sé la herramienta para aceptar a todos, pues vamos a ver cómo nos sale. Bueno, el curso, como iba diciendo, es un webinar sobre el instalador personalizado y alineadores con Artform. Entonces aquí veis una figura, es una captura de lo que sería este distalador. En un principio, el distalador personalizado es una barra de cromo cobalto sinterizada y pulida de 1,5 mm con unas superficies que están adaptadas a los dientes en la corona. Esta es una modalidad porque nosotros podemos hacer la modalidad que nosotros queramos. La diferencia que hay con respecto al conocido distalador de Carrier es el pedículo. Y bueno, yo os enseñaré, os explicaré por qué no es relativamente imprescindible tener este tipo de artilugio, y con este tipo de instalador personalizado podemos hacer muchas cosas. Esto más o menos es la forma, y aquí tenemos cómo nosotros hemos realizado la simulación para saber los movimientos que tiene este instalador y si verdaderamente es útil o no es útil dentro de la mecánica que nosotros queremos hacer junto con los alineadores. Para ello hemos creado un modelo paramétrico a partir de un combin en el que nosotros hemos representado pues el hueso cortical, que es el hueso alveolar. Hemos modelado estos dientes y luego este es el instalador, que es una barra que la veis sinterizada con donde se ponen los ganchos y están en las superficies de vestibulares, que es lo que nosotros customizado. Esto lo hemos hecho en el Fusion 360 y a partir de aquí hemos creado unas simulaciones para saber si estos movimientos funcionan o no funcionan y si hay algo que nosotros no sabemos, no conocemos y lo que nos gustaría saber. Por ejemplo, si nosotros vemos cómo funciona el instalador personalizado y ver qué tipo de movimientos tiene, aquí vemos los movimientos totales que existen. Lo primero que hay es un tipping coronal del canino y del molar. Luego hay un distalamiento intermitente de las raíces, pero no hay una traslación en cuerpo. Eso lo tenéis que tener en cuenta. Desde que se presentaron los artículos de Isaacson, Davison y Lindauer, creo en 1993, que lo podéis ver en el Ángel, el movimiento de traslación no existe ni en aparatología fija, y menos aún nosotros en alineadores, con lo cual nosotros tenemos que estar pensando que este tipo de movimientos de traslación todo en bloque no existe, sino que la traslación es una distalización intermitente, como estáis viendo en el GIF, en el que en el momento que tú quitas la goma vuelve otra vez lentamente a su posición, pero vamos distalando poquito a poquito, intermitentemente, como si fuera un barco en oleaje, y va distalando pues 0,046 durante un día, luego el otro día, y eso es acumulativo y eso es lo que se consigue distalar durante 1 mm al mes. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que siempre cuando uno termina se queda siempre el tipping coronal, y eso es muy importante corregirlo, que ya hablaremos de esa historia. Aquí estáis viendo que también existe una extrusión del canino y una intrusión de la corona y una intrusión de la raíz vestibular. Este movimiento es bastante sorprendente porque yo no me lo imaginaba nunca, que este aparato pudiera intruir las piezas, con lo cual significa que tú lo puedes hacer en cualquier tipo de tratamiento, braquicefálico, dolicocefálico, etcétera, etcétera. Yo siempre pensaba que este tipo de
aparatos como el QH lo que hace es completamente destruir la corona. Pues no, aquí lo que pasa es una intrusión y lo veréis en las fotos clínicas de los casos que tenemos. Entonces, bueno, ¿cuál es la afección de no tener el acetábulo o el pedículo móvil con respecto a con el customizado? Pues bueno, lo que me explicaba que esto se colocaba para evitar que existiera una vestibulización de la corona del canino. Y efectivamente ocurre. O sea, si vosotros veis, esto es una visión frontal y aquí estamos hablando de bucal lingual, esto es bucal, esto es lingual, y veis cómo existe que esta corona se va hacia allí y que no hay la rotación que debería de haber aquí en la corona con el acetábulo. Pero claro, luego vamos a la cifra que se vestibuliza y es casi 0,0074, es milésimas lo que ocurre, y encima, claro, en el momento que tú te quitas la acción de la goma, el mismo labio hace que esto no exista, o sea, que no se acumule. Cosa que yo en clínica, por ejemplo, no es uno de los factores que yo veo. Veo, por ejemplo, que hay una extrusión del canino, que sí que hay una intrusión de la corona, que hay a veces una contracción del molar, pero que sí que pero que encima, además, con el distalador customizado conseguimos más distalización que con el de Carrier. Entonces, aquí vemos el movimiento distal, ya es mesial distal en el plano sagital y estamos viendo cómo está distalando, es decir, estamos haciendo ahora un análisis de simulación por eje de abscisas. Arriba al anterior hemos visto el movimiento X bucal lingual, ahora estamos analizando exclusivamente el mesial distal. ¿Y qué es lo que nos estamos viendo? Lo que sorprende aquí, que lo que existe no es una distalización de la raíz, lo que hay es una rotación de la raíz porque se convierte en el centro de rotación, y lo que hay es una mesialización mientras nosotros distalamos estas piezas. Claro, es lógico. Lo que pasa es que nosotros creemos que todo esto se va en bloque hacia atrás, y esto no son los movimientos reales, con lo cual hay que saberlos para nosotros saber asimilar esta situación y luego ver cómo lo podemos solucionar para que no hayan recidivas. Aquí es el movimiento en Z, que es la intrusión y extrusión, y ya lo veis muy claro todavía cómo hay en la parte esta roja que se ve, hay una extrusión de la corona del canino y hay una intrusión de la corona a nivel distal del molar, incluso de la raíz vestibular. Ese movimiento es, ya os digo, sorprendente, y lo vais a ver en clínica como lo hemos fotografiado. Otra de las cosas interesantes que verdaderamente son sorprendentes es cómo actúa el ligamento periodontal con el desplazamiento. Nosotros vemos aquí que existe un desplazamiento del ligamento periodontal en el canino y en el molar, que es como nosotros vemos que es el movimiento total. Pero lo que más sorprende todavía es el estrés en el ligamento periodontal. A una fuerza de 2 newton con gomas de 3/16 fuertes, lo que está ocurriendo es que prácticamente no existe estrés en el ligamento periodontal. El estrés es mínimo, es 0,08 megapascal, que significa 10 gramos de fuerza por milímetro en el estiramiento. Con lo cual, si nosotros creemos que poner un distalador de estos nos va a producir problemas en la lesión, pues no. Es más, si veis que Carrier usa unas gomas mucho más fuertes que la que nosotros estamos usando, que yo me he remitido más a los trabajos de investigación que hay sobre este aparato, más que con las fuerzas que dice Carrier para simularlo, y hemos visto que se puede hacer con 3/16 y 2 newton, podemos ir distalando 1 milímetro al mes. Y ahora, bueno, vamos a hablar un poquito del distalador de Carrier, las diferencias que hay. En principio tenemos la unión del tubo
con el bolsillo que provee un control molar, es lo que él dice en su Carrier Motion Appliance, en el que habla sobre la descripción de este aparato. También lo podéis ver en su tesis del molar. Y lo que él habla, pues bueno, hay un control del molar que sí que lo hemos visto, ya hemos visto cómo rota, ya hemos visto cómo hay una rotación también por la raíz, eso lo hemos visto. Hemos visto ese tipping, cómo se corrige la inclinación, pero lo que sí que no es correcto es esta distalización en masa del cuerpo del molar. O sea, no existe eso. Lo que existe es lo que habéis visto, esa distalización en barco intermitente de todo ese grupo, y hay que olvidarse de que hay desplazamientos en bloque, sino que son desplazamientos intermitentes, porque esta idea es muy importante. ¿Por qué? Porque si tú no comprendes que lo que estás haciendo es un tipping coronal y que las raíces te quedan siempre con vestibulizadas, el problema es que eso te va a recidivar, hagas lo que hagas, tanto con el customizado como con este. Entonces, vamos a ver cómo actúa el distalador de Carrier con respecto en los elementos finitos, con respecto a lo que nosotros hemos hecho del customizado. Entonces, esto ya veis, volvemos a hacer lo mismo. Hemos diseñado en el Fusion un acetábulo con una bola en la que va fija. El programa hace aquí una unión articulada para simularlo, y nosotros pasamos a la simulación de lo que ocurre con el aparato de Carrier. Efectivamente, vemos que en la unión del bolsillo, lo que él habla, pues hay un control molar bastante bueno. Luego hay una corrección de la inclinación molar, que está comprobado. Hay una derrotación por la rotación palatina, que lo estáis viendo, que aquí el centro de rotación está en la raíz palatina. Aquí lo estáis viendo, qué es lo que está ocurriendo, como rota a partir de esta raíz. Es decir, el centro de rotación está en la raíz, que eso es lo que nosotros tenemos que cambiar cuando empecemos a hacer la distalización con alineadores, mejor dicho, la corrección del tipping coronal de las coronas. Bueno, veis la extrusión, y lo que no existe, como estáis viendo, es una distalización en bloque del molar. Eso no existe. Entonces volvemos otra vez a lo mismo que hicimos con los estudios de movimientos en X de vocal lingual. Veis que si antes nosotros veíamos que en el canino lo rojo estaba en la corona, ahora no existe, lo cual no hay vestibulización de la corona, si acaso un poco de la raíz del canino, y sobre todo hay una rotación de la corona, que esto quizá es la mayor ventaja que tiene el distalizador de Carrier con respecto al customizado, pero lo que hace es distalar menos que el customizado, y nosotros esta situación la podemos corregir muy bien con los alineadores. Pero sobre todo, el gran problema que tiene ese alineador, este distalador y el distalador customizado, es que si nosotros no corregimos ese tipping coronal que se ha producido con la distalización intermitente, si no conseguimos corregir el tip radicular, esto va a recidivar en un mes. Y eso los que habéis usado el aparato de Carrier lo habréis visto enseguida, y también eso hay evidencias científicas de que si tú corriges 4 o 5 milímetros, en 1 o 2 meses eso te ha recidivado, porque no has corregido ese tipping. Y esto lo vemos por la simulación. Volvéis a ver qué es lo que está pasando aquí, que se está haciendo un tipping coronal,
esta situación va a quedar intermitente con el centro de rotación aquí en la raíz palatina, y cuando tú termines las acciones de las gomas de clase 2, enseguida ese centro de rotación, si no lo cambiamos a una raíz vestibular, vamos a tener un problema, y eso va a recidivar un aparato que es tan bueno. ¿Cómo es posible que lo podamos perder solo por el no cambiar a alineadores con momentos de cupla que puedan permitir ese torque, la corrección del torque? Entonces, bueno, la pan down, aquí lo veis, es lo mismo, extrusión de la corona, intrusión, etcétera. Eso es lo que habíamos visto. Todo lo demás, salvo lo que hemos visto de la vestibulización del canino, todo lo demás, y la rotación del molar, todo es muy parecido. Entonces, bueno, pero ahora, ¿qué es lo más importante? Ahora lo más importante es corregir ese torque. Si vosotros os fijáis ahora mismo en este GIF, lo que estáis viendo es un momento de cupla que está cambiando lo que habíamos hecho. ¿Veis aquí cómo está el centro en el distal? El centro de rotación está en esa raíz palatina, y lo que estamos haciendo es un tipping. Ahora lo que nosotros nos interesa es todo el cambio contrario, es decir, conseguir que esa raíz las raíces vayan hacia distal, que se corrija el tipping coronal que nosotros hemos forzado con el distalador customizado o el de Carrier, pero si tú esta idea no la tienes clara, vas a recidivar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues lo que vais a ver ahora: ataches verticales en todas las piezas y torque radicular, que eso es lo que se crea el momento de cupla. Si vosotros habéis visto, los que habéis grabado el curso de biomecánica que hicimos hace unos meses, comprenderéis esta idea de la raíz, cómo se tiene que la corona se tiene que mesializar y digamos, cambiar el tipping a un torque radicular, como estáis viendo en las imágenes, que esto es el momento de cupla. Lo que se consigue que cambie y que no haya un deslizamiento y no vayamos a perderlo, todo lo que nosotros hemos hecho. Esto para mí es la base biomecánica y el éxito de que el distalador customizado lo podamos hacer sin ningún problema. ¿Ventajas del distalador personalizado? Pues corrige las clases 2 y la clase 3 a clase 1 en poco tiempo, 4 y 6 milímetros, 2-8 meses. Toda clase de tipología craneal, braquicefalia, dolicocefalia, poco compromiso en ligamentos periodontales. El protocolo para alineadores de clase 2 se convierte en protocolo de clase 1. Los pacientes están más motivados por resultados visibles. Claro, es que si le metes 60 alineadores, ponte 60 alineadores, o ahora que los de Invisalign cascan 80 o 100 y se quedan más anchos que largos. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que los pacientes se desmotivan mientras tú vas haciendo una distalación secuencial. En cambio, con esto tú ya solo distalando, y tú tienes apiñamiento de los dientes anteriores, incluso te vas notando cómo los dientes se van colocando más o menos bien. Y tú lo que te interesa para hacer un buen tratamiento es por lo menos tener esas piezas lo antes posible en clase 1, o por lo menos casi en clase 1, y compensarlo a lo mejor luego con las expansiones. Entonces, bueno, también se puede diseñar en clínica. Eso lo hacemos nosotros en clínica, vosotros lo podéis hacer, ahora os lo enseñaré. Lo podéis imprimir en 3D con una resina muy rígida, que ahora os enseñaré cuál es la que usamos nosotros, y también lo podéis mandar a vuestro laboratorio para que os hagan el sinterizado en cromo cobalto. Si vosotros hacéis el diseño en el STL, ellos solo os tienen que cobrar el sinterizado, no pueden cobraros todo lo demás, con lo cual vosotros os podéis ahorrar los 400 euros que valen los aparatos de Carrier, y encima pues los haces sin miedo a manipularlos, a que se te despegue, a lo que sea, porque tú eres el que estás mandando ya sobre
distalador, la ventaja que tiene este distalador customizado o personalizado es que es muy sencillo de realizar, no hay que con el pedículo, y ya veis que no tiene mucho sentido, eso lo podéis hacer perfectamente. Luego lo de la recidiva hay que hacerlo rápidamente y bueno, mucho más barato y lo que habíamos hablado. Desventajas, pues bueno, el proceso de diseño hay que aprenderlo en un software digital, lo podéis hacer en el Mesmicher, yo creo que se hace muy sencillo, ahora os voy a pasar un vídeo que como lo tenéis grabado lo podéis repetir y repetir y repetir. Vosotros sois ortodoncistas digitales, odontólogos digitales, esa es la idea que vosotros tenéis que tener, pensamiento, las cosas están cambiando. Vuestro trabajo, una mañana de trabajo con un software digital es lo mismo que si tú estás peleando con los pacientes, tú aquí estás haciendo un proceso de diseño que el trabajo es el mismo. O sea, no podemos pensar en denigrar el trabajo de ortodoncia digital o odontología digital porque nosotros estamos con un ordenador. Yo creo que ahora hago más horas que antes a nivel de trabajo porque no, yo me pongo a las 5 de la mañana, hago mis 4 o 5 horitas de impresión, tal y cual, luego voy a la consulta, pero ya he disminuido mucho el trabajo de choque o de estar con los pacientes y los veo, claro, hay que verlos, pero ya mucho trabajo pues lo hacemos a nivel digital. Luego, bueno, lo difícil es encontrar un laboratorio que tenga sintetización, con que vosotros le digáis cómo tiene que poner los hitos y cómo tiene que hacer las pruebas y tal, que eso se ve, ahora lo vais a ver, pues no tiene que haber ningún problema. El proceso de adhesión, pues he puesto un poco laborioso por poner alguna desventaja más, pero vamos a ver quién os va a enseñar a vosotros ahora a colocar un atache, un bracket o cómo se tiene que hacer. Aquí la única diferencia es que tenéis que poner un silano en la parte que está grabada y luego poner el cemento que vosotros más os guste. Bueno, vamos a poner como desventaja que no tiene una pieza de rotación, pero al fin y al cabo es muy pequeña la diferencia, que ahora lo veréis en uno de los casos que es lo que ha pasado. Y bueno, esto vestibulizar más que el original yo no lo he visto todavía, sinceramente, eso no lo he visto. Entonces, bueno, vamos a empezar con los casos clínicos. En principio mis fotos son muy chungas, ya os lo digo. Ojalá que me salieran como mis GIF, que salen increíbles, pero estos, pues la verdad que salen bastante chungas. Y esa es nuestra asignatura pendiente, en ello estamos. Cada vez un pelín mejor, para así, pues bueno, explicaros un poquito aquí lo que hay. Este paciente es un paciente de clase 2, de ambos lados, que tiene 1 milímetro y casi 3 en otro, con apiñamientos inferiores, una desviación de línea media y luego una que nos parecía sobremordida en 11 y 21. Luego ya veréis que no es así. Entonces, bueno, esta es la imagen para que nosotros veamos bien la clase 1 y la clase 2, perdón, que este de aquí de 1 milímetro es muy ligera. En la foto no os la enseño porque me salió tan chunga que bueno, que me da esa vergüenza. Y aquí pues vemos que hace falta 2,70, 2,80, casi es 3. Pero mirar que hay una pieza de leche y aquí hay un premolar que está anclado en las raíces vestibulares de en la raíz vestibular de esta del 26. Y claro, si nosotros quitábamos esto antes de instalar, pues podíamos todavía anclarla más, así que nosotros decidimos de entrada pues poner distaladores para conseguir que eso se desanclara, se descompactara y crearle un túnel, y ha surtido bastante efecto. Entonces, bueno, esto es cómo hemos planteado el tratamiento del problema. Si vosotros veis aquí, cada etapa es de 1 milímetro y esto es lo que nosotros controlamos con el ARFOR. Ahora os enseñaré un pequeño vídeo para que explicaroslo mejor, pero nosotros tenemos la ventaja de que con el ARFOR ver la previsibilidad que existe con este tipo de aparatos.
O sea, nosotros la mayoría de las veces pues viene el paciente, lo vemos, sí, sí, va bien, va bien. No, aquí ya sabemos que nosotros después de un mes tiene que estar un milímetro retrasada o distalizada esta zona. Y eso es lo que ocurrió. Y esto es en el lado izquierdo, vemos lo mismo, aquí estamos a 2,79 y esto, y vamos creando estas etapas en relación a la distalización que nosotros hemos calculado. Ahora os enseñaré el vídeo de 1 minuto para que veáis cómo podéis crear estas etapas vosotros mismos con el Artform. Aquí, bueno, ya lo veis, después de 2 meses y medio de llevar este alineador, estos instaladores, veis que hemos puesto bastante cemento en las superficies. Al principio nosotros no estábamos muy convencidos de que esto tan ajustado fuera bastante bien, y la verdad que se nos han despegado muy pocos, muy pocos. Y lo bueno que tienes es que le quitas el cemento y luego lo puedes volver a grabar con fluorhídrico y le pones un poquito de silano y vuelve y van perfectos. O sea, puedes reciclarlos igualmente. Entonces, ha sido muy previsible con lo de Artform. Y aquí veis una lateral que, bueno, más o menos ya empiezan a salir un pelín bien. Eso está hecho con móvil, porque vamos, esas cámaras que tenemos ahí de 1.500 euros, yo la verdad que no me aclaro, ¿eh? O sea, no sé cómo puedo manejar estos software y luego no sé hacer una foto normal. Así que hemos cogido con el móvil, el Oppo que tengo, le pongo el arito de luz, de LED, y bueno, van saliendo mejor. Y este es el izquierdo. Aquí veis cómo se ha contraído un poquito esta zona. Le quitamos el molar, el premolar molar de leche, y le hicimos un túnel para ver si se podía descompactar cuando nosotros instaláramos esto, y efectivamente la radiografía que le hicimos hace 15 días, esto se ha descompactado, está empezando a bajar y está bajando bastante, pero tenemos este pequeño problema que veis que es de contracción, y ahora veréis cómo lo hemos solucionado. Bueno, esta es la sonrisa que tiene la paciente. Si veis, la línea de sonrisa es perfecta en los centrales, con lo cual si nosotros eso lo subimos, pues lo vamos a alterar, con lo cual lo que vemos es que tenemos un pasillo bucal bastante estrecho, hay un decantamiento del sector posterior del plano. Luego veo que los caninos están tocando en el labio, y eso es lo que nosotros tenemos que corregir, y sobre todo que está elevado los caninos. Esta foto es de comienzo de tratamiento. Entonces, a partir de esto ya diseñamos el protocolo de final de tratamiento, en el cual son 20 planchas, 20 alineadores, o sea que ya nos hemos ahorrado 20 y tantas. Y el paciente, pues bueno, ha visto que esas piezas, ya veis que los incisivos ya no están tan apiñados, ya ha habido incluso cierta corrección de la línea media, y el paciente pues ya lo lleva con más tranquilidad el hecho de llevar esta pieza. Esto aún es poco, 3 milímetros pues es poco, pero la idea era desimpactar lo que habíamos visto. Y entonces, bueno, ver el protocolo, o un vídeo rápido del protocolo. Aquí vemos que está en clase 1, aquí está en súper clase, casi en clase 3, el canino le falta a lo mejor un poquito, y veis cómo se va colocando en las diferentes stages que nosotros hemos hecho para que no haya ninguna IPR gracias a la inteligencia artificial. Estos botones rojos los hemos ido introduciendo cada vez que nosotros veíamos colisiones, y lo hacíamos con las herramientas que hay aquí, Tool, una que es Curve, y que se conseguía que nosotros pudiéramos crear esta arcada, y sin colisiones, sin tocar, y
poniendo más o menos todas las piezas en su sitio. Ahí veis la expansión, me permitía bastante expansión. Ya sabéis por biomecánica que nosotros podemos expansionar hasta 4 milímetros individualmente, y en la superposición pues ya habéis visto eh, cómo está. Aquí hay 5 milímetros para que baje la pieza, que serán más, y ya veis cómo ha quedado el protocolo este, que ya os digo que va a quedar muy bien junto con estos attaches que nosotros hemos elegido. Este es un caso de clase 2, este también tiene 18 años. Lo que pasa es que estaba un poco más retrasada, tenía los cordales, la anterior paciente sí que se los quitamos, esta paciente no, los dejamos porque estaba un poco retrasado, estaba un poquito más inmaduro, sobre todo los molares inferiores. Pero aquí también teníamos un problema bastante gordo, que ahora lo vais a ver, y pues ya lo veis, sobre mordida, apiñamientos, caninos vestibulizados, plano estético canteado, colapso de mordida. Bueno, yo sé, estaba bastante complejo, pero lo más complejo era esta posición. Si vosotros veis la vista lateral, aquí estamos hablando de más de 5 milímetros, o sea, más de 5 milímetros, y encima con los cordales aquí dentro. Lo que pasa es que no estaban tocando a los 7, y entonces me decidí a hacerlo. Luego aquí teníamos en la parte izquierda una mordida cruzada de esta pieza, en la cual trabajamos con unos cuantos alineadores para corregirla en lo posible, y aquí también, pues imaginaros, también aquí hay mucho espacio de tracción. Entonces, bueno, diseñamos cómo vamos a diseñar ese protocolo de distalización para comprobar, para que nosotros cada vez que venga, nosotros sepamos si nosotros estamos en lo correcto o no. Para ello, con el AD4, para conseguir que nosotros sepamos de cómo va esto, lo que nosotros tenemos que hacer es cogemos la tecla Shift y vamos pinchando en todos los dientes que nosotros queremos instalar, y cogemos en bloque y instalamos en bloque con Shift. Una vez que vemos hasta cuánto hemos aquí, vemos que hay 366, lo hemos hecho corto, así que nos vamos un poquito más y nos vamos hasta 4 y pico, pero en realidad debíamos de haber ido a 5 y pico para ser más claros. Me quedé en 4,40, pero bueno, me quedé en 4,40 aquí para la demostración. En realidad veis cómo yo voy moviendo hasta que tengo 1 milímetro y añado una meta en el círculo que coincide con 1 milímetro de distalización en cada lado, porque eso lo hacemos en los dos lados. Aquí ya tenemos 1 milímetro, si veis, 1 milímetro 15, volvemos a hacer la misma operación hasta llegar al milímetro, al otro milímetro, 2 milímetros tenemos. Ahora vamos al tercer milímetro, eso es, vamos al tercer milímetro, añadimos meta, add wall. Este es el AD4, la versión antigua. En la nueva es la que habéis visto anteriormente, que bueno, ha mejorado muchísimo, es increíble cómo está trabajando ahora. Y bueno, aquí estáis creando ya un protocolo para distalización, que a la vez esto os permite hacer unos movimientos, por ejemplo, en los incisivos inferiores, si vosotros queréis empezar a hacer una intrusión y aplanar esa curva de SPI dentro de lo que cabe, porque sabéis que no podemos expansionar abajo mientras nosotros estamos haciendo esta distalización, ya que vamos comprometidos con los movimientos y lo único que queremos es ponerlos en clase 1.
Aquí ya hemos hecho los 4 etapas, estamos a 4:40 ya al final hemos conseguido 4:40 y estamos comprobando el canino lo vamos a tirar solo 4 milímetros, pero no fue la realidad, todavía le hemos hecho más, pero eso me ha servido de control para saber qué es lo que nosotros teníamos que instalar, y cada vez pues íbamos comprobando si verdaderamente era correcto lo que estábamos haciendo, ¿no? Esta es la herramienta Access, que permite saber dónde está el centro, y verdaderamente estamos contentos con la nueva actualización. Aquí veis los customizadores colocados, ya en funcionamiento. Ya hemos hecho algunas cosas cuando corregimos la mordida cruzada, y estamos ya corrigiendo pues la clase 2, y vamos a ver hasta dónde la hemos llegado a corregir. Bueno, pues aquí ya se ve bastante distalizada, vemos cómo hay la intrusión de la corona posterior y cierta contracción. Lo mismo ha ocurrido aquí, la intrusión y un poquito de contracción, y la clase 2 casi corregida, y estamos hablando, acordaros de cómo estaba esto, o sea, lo hemos distalizado, yo que sé, 6 milímetros lo menos. Y bueno, la forma, y aquí todavía tenemos un poquito de espacio para terminar esto, para corregirlo ya del todo, esa clase canina. Bueno, ahora mismo, antes del verano, todavía le quedaban unos 8 o 10 alineadores, es la foto que le tomé. Ya habíamos corregido casi la desviación de línea media, yo creo que hay que introducir todavía un poquito, incluirlo el grupo inferior, y también hay que contraer o lingualizar, o mejor dicho, poner más en arco los caninos y algún poquito la rotación de los laterales, pero yo creo que en 8 o 10 alineadores pues lo tenemos corregido, un caso que verdaderamente era bastante complejo de realizar, y lo hemos hecho pues con distaladores y customizado, como habéis visto, y con los alineadores, y sobre todo que es imposible que esto recidives con la idea de la biomecánica en la que hemos corregido ese torque. Aquí veis cuando le quité los distaladores, veis cómo está la cosa más corregida, ya la contracción que nosotros teníamos prácticamente ha desaparecido, y lo único que tenemos es esta digamos, intrusión que tiene la corona, que eso lo vamos a ver, pero es muy fácil de corregir. Ojalá que todo fuera así. Aquí con cortar las planchas al final, o colocarle un botón, lo vamos a articular, y tenemos un control de plano posterior de oclusal, que bueno, a los amigos que les gusta tanto la técnica Sato, pues el control de estas piezas, pues se agradece muchísimo que nosotros podamos manejar esta intrusión o extrusión, dependiendo del concepto que nosotros estemos trabajando, de paciente, de la tipología del paciente. Esta es la derecha, y bueno, aquí veis también la misma historia. Y bueno, ahora vale, pues ahora vamos a ver este vídeo, a ver si lo hacemos en 5 minutos o 10 minutos, el tiempo que tarde en la explicación. Esto es el Meshmicher. Nosotros tenemos ya preparada el modelo. Ese es el modelo que vamos a hacer, un distalador en resina de un canino, de canino hasta molar, y lo vamos a hacer con el Meshmicher. Entonces, en principio vamos a hacer estas superficies, las vamos a customizar. Para customizarlo empezaremos con la herramienta Select, haremos con el bruñidor un dibujo, y esos son las superficies que nosotros vamos a trabajar al principio. Ya veis, estoy viendo el tamaño, lo dejo en 28, con el bruñidor estoy haciendo una superficie, aquí me quedó pequeña, pero esto hay que hacerlo un poquito más grande. Luego me voy a Smooth Boundary para crear una línea perfecta, un contorno perfecto, y luego le doy a la herramienta Separate para que se cree una nueva
capa o un nuevo objeto de STL. Para conseguir este naranja tú aprietas el control A y luego vas a la extrusión y la extruyes 1,5 mm cuando lo vas a hacer con una para resina. Para sinterizado pues lo podéis hacer más pequeño. Aquí volvemos a hacer beige, select, bruñir con el naranja. Ahora vamos a smooth boundary para que se cree una línea bastante perfecta. Una vez que ha salido le hacemos objeto, vamos a separate, aquí separate, veis, ahora la vamos a dar control A para crear esta naranja y poder acceder a la extrusión y extruiremos 1,5 mm para tener ya estas dos piezas, las dos superficies ya catalogadas o ya están, veis aquí en el browser cómo están ya realizadas. Entonces vamos a crear lo que es el tubo que va a ir, vamos a conectarlo y nos vamos a Mesh Mixer, aquí que son las formas geométricas que tienen de catálogo, y con esas vamos a hacer el tubo. Pinchamos aquí, vemos el tubo, sale este tubo, vamos a buscarlo porque a veces tenemos que ir un poquito más profundo para verlo porque el tamaño es bastante grande. Muchas veces lo puedes hacer encima de la superficie, pero el problema de la superficie es que luego te cuesta mucho retirarla de la superficie, así que es mejor ir con paciencia y conseguir que acercarlo poco a poco el tubo para ir customizando, porque verdaderamente es el tubo lo que nosotros queremos que esté lo mejor posible para crear una digamos el tubo, el distalador customizado. Ahora veis cómo me voy acercando poco a poco. Le he dado un tamaño de 250, aquí lo podéis ver, 250, 250. Ahora pues como he crecido con el eje Y, que es el verde, pues ha cambiado la longitud, pero el grosor XZ es de 254, que lo vamos a hacer en resina. Veis cómo lo voy poniendo con paciencia, moviendo el transform, la patilla, el cuadrito central es lo que te cambia todo el tamaño, así que eso no lo toquéis mucho. Trabajar un poco con el verde, con los cuadraditos verdes para darles más longitud, por ejemplo, pero el cuadrado central te cambia mucho el tamaño, así que vosotros tenéis que trabajar con estos cuadraditos, veis, y con las arcos de semisección. Mira cómo yo lo voy colocando con paciencia, de momento han pasado 4 minutos desde que hemos empezado, tampoco es tanto. Vamos a hacerlo. Yo la verdad que no trabajo mucho el Mesh Mixer, pero Andrés Melan, que es un crack con el Mesh Mixer, esto lo hace, vamos, en un minuto y todo. Nosotros, bueno, yo no lo hago más con el Fusion, pero ya veis que es fácil de realizar si tenemos un poquito de paciencia. Vais viendo el vídeo tranquilamente y vais creando vuestro propio instalador customizado, pensando que os estáis ahorrando 400 euros y más IVA o envío. Bueno, ya no sé cuánto vale eso, por lo menos en Brasil es muy caro. Ya veis cómo estamos haciendo el tubo. Ahora lo corto la base y voy a duplicarlo. Ahora, bueno, voy a duplicarlo. A ver, exacto, le damos al transform para volver a ponerlo mejor. Lo estoy colocando mucho mejor y ahora veis que, bueno, sigo colocándolo con paciencia. Lo he duplicado y ese duplicado le he dado con el transform y lo estoy colocando en la superficie vestibular del canino como opuesto al tubo que nosotros hemos creado en el lado izquierdo de la pantalla. Lo estamos viendo, entonces veis cómo lo estamos colocando
que se encaren más o menos para crear ese tubo. Paciencia, lo que digo, oye, que no sale a la primera, pues ya os saldrá. Siempre pensar que esto no hay que incorporarlo al día de mañana, sino que es poquito a poco, vais haciendo, como sois ortodoncistas y odontólogos digitales, esto es vuestro deber de hacerlo y trabajar con ese tipo de programas, y poco a poco vais haciendo esa curva de aprendizaje hasta conseguir realizar este tipo de aparatos. Ya veis que ya están encarados, ya los tenemos, y ahora lo que vamos a hacer es combinar los diferentes elementos. Veis aquí los diferentes elementos. Ahora, para que esto se combine, tienes que apretar la tecla control y el browser y señalar donde los tienes. Por ejemplo, aquí ahora mismo lo que hemos hecho antes, que hemos combinado las dos superficies para ahora retirar el sobrante que tenemos en la cara vestibular de los tubos. Eso es muy importante, porque si vosotros lo dejáis así, no va, todo lo que habéis hecho hasta ahora no sirve para nada. Lo que tenéis que hacer es, con la herramienta de Skull y en Brushes, vais quitando este sobrante, activando cada pieza. Por ejemplo, ahora vais a activar este tubo, volvéis a Scalp, en Brushes vais quitando este sobrante hasta que se vea la cara vestibular o la superficie sin ningún punto blanco, y ahora veis cómo hacemos una transparencia sobre todo de estas piezas, de las superficies, y veis que está integrada totalmente. Esto, en el momento que hagamos el combi, serán unas piezas enteras. Este es el siguiente paso: combinar todas estas piezas que quedan. La veis, vamos a combi, ya hemos combinado una, ahora vamos a por esta, combinamos, hacemos lo mismo, combi, y ya está todo combinado. Ya veis que se ha quedado con la pieza que es el STL que tenemos original, y estas piezas ya son una, ahora mismo es una. Porque esto es importante que las tengáis combinadas, porque si no, no vais a pasar a este siguiente paso. Este siguiente paso es que donde pone Select, volvéis en la cara que habéis cortado, donde están los cortes, y tenéis que hacerlo en las dos superficies. Mirar que no funciona ahora mismo porque yo he tocado el back, porque estoy acostumbrado a trabajar en función, y al moverlo se me ha ido la selección, así que tengo que volver a empezar la selección esta de las dos caras, y lo hago con el ratón mismo. No cojo el modelo, entonces lo giro con el ratón. Veis cómo se selecciona esta cara vestibular, esa cara del corte, y dándole a la herramienta Tube al Handle se consigue este tubo. Ahora me voy a modificar este tubo, y lo hago con la herramienta modificar y Warp. En el Warp, con el ratón derecho, pues hago unos puntos, a veces creo que son 2 clics, tenéis que, ahora mismo no sé si es 1 o 2 clics, pero creo que son 2 clics para que os aparezca esto, o un clic rápido pronunciado, y vosotros vais arrastrando lo vais arrastrando para crear este arco que está un poquito más distante de esta situación. Ya lo veis cómo está. Y bueno, ahora vamos a colocar el gancho, que es lo mismo. Vamos aquí a Mesh Mixer, para hacer una especie de el donut, ¿sabes? Hacemos una inspección a ver si esto está bien hecho, y está bien hecho. Vamos a Mesh Mixer, cogemos el donut, y el donut lo volvemos a acercar, le volvemos a dar el tamaño,
en el cuadradito, veis, en este cuadradito lo vamos a reducir todo el tamaño que nosotros queramos y lo voy a poner en la superficie del canino, que es lo que me va a servir de gancho. Voy a acercarlo, mirar cómo está llegando, lo estamos colocando con paciencia. Vamos en 9 minutos, 10 minutos, 11 minutos. Vamos a ver si todavía lo terminamos antes que se nos vaya la emisión. Y exacto, ya lo tenemos. Volvemos a colocarlo. Lo tenemos colocado. Ya está ahí. Muy bien, ahora lo vamos a cortar. Vamos a cortarlo con el en Edit. Vamos a Edit. Plane Cut. Pasamos una recta, ¿veis? Con el ratón. La creamos. Aquí damos el otro sentido. Y ya hemos cortado esta zona. Le damos a cortar. Vamos a ver si nos hemos pasado y hay algo de la superficie. Veis aquí, si esto no lo quito con el brush, vamos a tener problemas de ajuste. Ahora lo quito, veis cómo lo quito. Ahora quitamos esto, combinamos, hacemos el combin del donuts y esto, y ya tenemos el instalador realizado en el Mesmixer. Luego lo exportamos en aquí, export STL, y este es veis aquí cómo lo instalamos y ya está. Bueno, pues esto así es como ha quedado. Os lo enseño. Mirar, lo hemos hecho con esta resina que nosotros estamos usando. Una vez que lo he visto, pues yo creo que las superficies quedaron un poco pequeñas. Esto lo tenéis que abrir más, y bueno, esto lo volví a repetir con las superficies más amplias y lo hemos puesto en boca y de momento funciona. Como eso solo lo queremos 4 meses, pues oye, si se me despega, pues le hago otro más, a ver hasta cuándo. De todas formas, he hecho los de sinterización para que tener siempre recambio por si acaso no funciona como yo esperaba. Aquí es el caso número 3, que este es muy interesante de verlo. Mirar este canino. Le habían dicho que había que hacer una extracción, así que creamos nosotros un distalador diferente. Mirar cómo está esta zona. Lo que nosotros hicimos una proyección para hacerlo 5 milímetros. Teóricamente tenía que quedar este espacio mientras nosotros instalábamos 5 milímetros. Y ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, pues ha pasado esto. Nosotros tenemos casi el canino metido aquí en 3 meses, creo que fue, y el distalador que nosotros hicimos fue un distalador de cuatro caras y pegado en una corona de cerámica. O sea que esto está grabado con ácido fluorhídrico, silano, etcétera, etcétera, en todas las caras, y esto no se ha despegado. Y ahora es como está ahora en estos momentos. Ahora ha distalizado mucho, está tocando en el metal. Antes iba consiguiendo espacio y se iba metiendo él mismo por la acción del labio. Y bueno, esto nada, dentro de un mes o dos prácticamente ya pasamos a la fase de colocación de nuevo protocolo, y eso que este botón lo he dejado aquí cuando tengo que estar en otro lado. Bueno, no sé si ya el ruido que he oído, me parece que ya la cosa ha terminado. Os enseño varios instaladores, sigo haciéndolo, explicando un poquito lo que hay. Instaladores de clase 2, veis, instaladores de clase 2 customizados, instaladores de clase 2 customizados, más instaladores, siempre un poquito de contracción, que luego nosotros lo vamos corrigiendo. Este es un tipo también de 3 piezas, como estáis viendo, porque aquí hubo una extracción de un premolar,
Eh, este es uno de clase 3. Veis como aquí hay mayor extrusión. Eso es lo que está pasando con los instaladores de clase 3, que se extrusiona mucho el canino porque el centro de rotación está en la raíz. Entonces yo me estoy planteando si hacer estos instaladores de 4 piezas en el 7 y luego con alineadores cerrar los espacios estos. Aquí veis los elementos finitos, que es lo que ocurre en un customizado de clase 3, que es lo mismo que ocurre con con los de Carrier. Veis como hay mucha extrusión del canino, y porque el centro de rotación está aquí, en distal del canino. En cambio, en estos aparatos en el que hacemos 4 caras, que es lo que estáis viendo aquí, el centro de rotación está en el premolar, y entonces consigue, digamos, esa distalización intermitente en bloque, más en todas las piezas, se consigue pues un cambio de plano bastante interesante también eh, para la gente que le gusta también el concepto de Sato. Aquí veis una foto de, del instalador, más o menos terminado. Estos son los tiempos de impresión, que los podéis ver, de la resina que nosotros estamos usando, con una Anycubic monofotón, ahora con la 4K, pues esto, vamos, esto es impresionante ahora cómo trabajan con este tipo de impresión. Esta es la resina que yo uso para los instaladores, resina OD Clear MF de 3D Resign, y porque tiene un módulo de elasticidad muy alto, una resistencia a la tracción muy grande. Y bueno, ya pues voy a dar por terminado el curso. Es una hora, espero que hayáis visto todo esto. Yo creo que ya no tenemos tiempo, pero de todas formas voy a entrar a ver si existe, que todavía podemos hablar un poquito en los chats. El vídeo lo vamos a colgar en YouTube, y bueno, a la gente que no ha podido entrar, pues lo podrá ver en YouTube sin ningún problema. Y bueno, final de presentación, y vamos a ver cómo estamos. Y efectivamente ya pues se terminó la reunión pues en una hora exacta, no nos han dado para más.